Estamos aquí con el profesor Jorge San Miguel y queríamos hablar un poco acerca de la situación actual en Cuba, a ver sus perspectivas y las ideas que tiene al respecto. Hola Jorge, ¿cómo estás? Danilo, yo muy bien, gracias por la llamada y gracias por la oportunidad de intercambiar algunas ideas. Sí, a mí me gustaría, igual que a ti, compartir nuestras ideas sobre Cuba, pero antes de nada yo te quiero decir, porque no sé quién será la audiencia en esta, que si bien tú y yo nos conocemos aquí en la universidad en el sur de la Florida, y creo, bueno, por lo menos hablo de mi parte, yo me siento muy americano y me siento muy agradecido de la gran acogida que hemos tenido en este país y a la vez me siento muy orgulloso de ser ciudadano americano. Yo también me siento muy orgulloso de ser cubano, no solo de nacimiento, pero de formación y de manera de ser. Entonces, yo creo que tenemos una perspectiva un poco interesante de la situación, cruzando este ámbito, este estrecho que tenemos entre Cuba y la Florida, ¿no? Que yo creo que, como dicen aquí, somos los hyphenated Americans, los Cuban Los Americans Cuban típicos, Americans. ¿no? Que nos sentimos afincados igualmente en una parte de los estrechos o el otro. Pero aquí estoy listo para contestar alguna pregunta que tengas al respecto. Bueno, pues empecemos. Jorge, ¿qué piensas acerca de los acontecimientos recientes? Es más, hoy es 11 de agosto, hace exactamente un mes, el 11 de julio, en 45 ciudades o distritos de la isla de Cuba, miles, decenas de miles quizás, probablemente, no sé, 30, 40, 50 mil personas se lanzaron a la calle reclamando libertad, derechos y hasta gritando abajo la dictadura, además de otros epítetos contra el actual dirigente de Cuba. Um, ¿Qué opinión tienes o perspectiva acerca de esos eventos que pasaron el 11 de julio y lo que ha pasado después? Mira, Danilo, yo creo que todo cubano tiene el derecho y la obligación de reflexionar sobre estos eventos, ¿no? A mí también me gustaría agregar mi pequeño grano de arena sobre lo que sucedió o lo que está sucediendo en este proceso de transición. Y yo empiezo diciendo que yo entiendo que esto es un proceso. A mí me gustaría que fuera hoy, pero la realidad es que yo creo que esto, desafortunadamente, pudiera tardar un poquitico más de lo que nosotros estamos pensando. Concretamente, tú hace unos días me pasaste unas noticias que habías recibido directamente de Matanza, que parece que a través del hostigamiento del régimen actual, por lo menos temporalmente, parece que este movimiento se ha sofocado o se ha suprimido, ¿no? Pero a tu pregunta, cada uno aporta lo suyo, ¿no? A mí en concreto lo que me gustaría opinar o sobre lo que me gustaría opinar o indagar un poco más es no necesariamente sino lo que está pasando hoy, sino lo que va a pasar un poco más allá de esta eventual transición, en el Pero cual bueno, yo creo que finalmente el pueblo se libre de este yugo que lleva arrastrando hace 62 años. pero antes de llegar ahí, disculpa la interrupción, ¿cómo ves la participación dentro y fuera de la isla? Es decir, viendo el evento mismo del 11 de julio, uh, donde para mí, por ejemplo, la mayor enseñanza o moraleja de ese evento ese día fue que realmente la revolución como una idea ideológica había fallecido. Es decir, el hecho de cambiarle de patria o muerte a patria y vida, eso fue directo al corazón de la bestia y sacarle el corazón. Pero, Mira, Danilo, ¿cómo tú o viste eso sea, en la isla? mira, Danilo, ahí hay dos puntos. Primero te hablo sobre la isla. O sea, yo creo que uno tiene que aplaudir, ¿sí? Una gran admiración lo que han hecho nuestros hermanos en la isla. Pues al final, a través de su valentía, ellos son los que se han arriesgado y muchos han pagado un precio muy alto para alzarse contra un régimen corrupto, inepto. O sea, que se ha demostrado, especialmente en estas últimas semanas, a ser totalmente inhumano. No, y que a fondo tú y yo y todo cubano sabe que es un ilegítimo representante de un pueblo, ¿no? Esto, y yo hago hincapié sobre esto porque esto es algo que en la isla o fuera de la isla
o fuera del ámbito cubano no se conoce. A través el régimen siempre ha sido muy exitoso en propagar sus falsedades al exterior, ¿no? Y al final, tú y yo sabemos que eso es un régimen ilegítimo de un pueblo que al final, a través de este alzado, está clamando por poder hacer su voluntad, por tener libertad y por garantizar su bienestar, que yo creo que es un punto muy importante en todo esto, pero además de nuestra gente en la isla, yo creo que es importante reflexionar un poco sobre lo que ha sido el papel que han hecho nuestras segundas y terceras generaciones aquí en la diáspora. Gente que yo diría que hasta ahora ha estado totalmente callado o casi como sin conocimiento de lo que ha pasado en nuestra isla, ¿no? Y yo lo que te diría es que ha sido una gran respuesta de esta juventud, ¿no? Se han saltado esta causa con gran esmero, con una agilidad y con una rapidez en las redes sociales, ¿no? Y aunque en muchos casos ni hablan español, ni tienen el conocimiento de lo que es la isla, lo que es nuestra cultura, como tienen sus padres, sus abuelos, se ve que ese orgullo mambí realmente se le ha pasado y que reina en sus corazones, ¿no? Y la verdad es que a través de su insistencia, a pesar de este hostigamiento que ha habido en la isla, la presión sigue vigente en el exterior y se mantiene viva en las redes sociales gracias a toda esta juventud. Quería comentar eso. Muy bien, sí, eso también es un halago a esos viejos que vinieron primero porque han logrado pasar ese DNA de deseo por una Cuba libre que es muy difícil para que en segunda, tercera generaciones lo tengan y aquí está. Jorge, seguimos adelante con lo que pudiera ocurrir. ¿En qué tú crees que se debería estar pensando? Mira, vamos a empezar diciendo, yo lo veo muy claro, ¿no? Va a haber un cambio. Como te decía antes, yo esto lo veo más como un proceso que un evento puntual, ¿no? Y realmente no sabemos lo largo o lo corto que va a ser este proceso. Pero regresando al grano, o sea, lo que a mí me preocupa, pensando aquí, lo que a mí me preocupa, más que nada es poder estar preparado para esa eventualidad, cuya fecha se desconoce, pero poder llegar a ese momento con una idea o un plan sobre lo que debería trascender después de esa caída, ¿no? A lo mejor yo esto te lo digo por mi formación profesional, ¿no? Yo intento pensar un poco más allá. Y uno tiene que pensar, es como si estuviéramos jugando ajedrez. Uno mueve la ficha en este momento, pero todo repercute un poco más allá. O sea, las manifestaciones en la calle están pasando hoy y yo no le resto importancia a eso. A mí me alegra que hayan personas que estén más enfocados en el tema del derrocar o el poder forzar el cambio en el régimen. Pero a mí lo que me preocupa realmente es cuál es el efecto, cómo es que van a repercutir todas estas acciones en un futuro. ¿Y por qué te digo mi preocupación o por qué te hablo de mi preocupación? Porque desafortunadamente una de las malas herencias que deja este régimen es la sofocación que ha habido a la tradición política y democrática del pueblo, ¿no? Y así, lo que a mí me preocupa y lo que deberíamos estar hablando y pensando es la necesidad que tiene este pueblo de tener las garantías de poder vivir en paz y en hermandad en todo momento, durante este proceso y después en la transición. Por esa garantía a poder vivir en paz es lo más importante que yo veo en este momento. ¿Y después qué entonces? Bueno, mira, basado en eso, yo lo que hago es un llamado masivo y universal a la garantía de derecho del Estado y respeto a todo derecho civil de todos los ciudadanos. Y ojo, yo ahí, Danilo, yo me refiero a todos los ciudadanos, ¿no? Incluidos aquellos que a lo mejor en su día, en su eventualidad, tengan que venir a rendir cuentas por su comportamiento a lo largo de los años. Pero esa garantía es primordial. Y pienso que es de tal importancia que yo hasta sugiero que se debería adjudicar a un ente internacional e independiente
estilo lo que pudieran ser los cascos azules de la ONU. Mira, Danilo, tú y yo conocemos a nuestra gente, ¿no? Somos gente de sangre caliente, de cabeza fría y de actuación rápida. Y estos momentos lo que nos piden es paz y tranquilidad y serenidad. O sea, habrá tiempo para todo después, pero el momento lo que lo pide es paz y tranquilidad. Y hay que garantizar eso. Básicamente una transición a un Estado de Derecho. ¿Y qué más después de eso? Bueno, lo segundo, inmediato, no es con urgencia, un llamado a la libertad de todo preso político. Y no solo me refiero a los que han salido presos a consecuencia de este último alzamiento, sino todos los que a través de los años han sido castigados por el régimen. Así que, o sea, paz para todo preso político, ya. ¿Qué más? Mira, inmediatamente, y si me apuras, yo casi te diría que con antelación, y ya, yo subrayo la necesidad inmediata a la convocatoria de una asamblea constituyente. Y voy a empezar por los componentes primero, y ya después podemos hablar de lo que deberían tratar, pero primordialmente una asamblea constituyente compuesta por la sociedad civil en la vida, que a fondo es la que está más implicada en el tema, ¿no? Es decir, la gente en la isla. Perdón, en la isla, ¿qué he dicho? Dijiste en la vida. No, pero en la isla. En la isla, ok. O sea, la sociedad civil en la isla, ¿no? Ok. Por la poca tradición que hay, representantes de cualquier organización política que pudiera aún existir, ¿no? En la diáspora o dentro de la isla, académicos, artistas que han sido gran parte de este movimiento, ¿no? Miembros respetados de la diáspora. Yo sé que ahí se pueden abrir los ojos, pero y también observadores y asesores internacionales que yo creo nos pueden aportar mucho. ¿Qué papel tú crees que entonces, mencionaste la diáspora, qué papel tú crees que es el papel principal de la diáspora como parte de la solución? Bueno, yo no creo que la diáspora debería tener un primer plano, digamos, ¿no? Yo creo que eso, y repito, le corresponde a la sociedad civil en la isla, no en la vida, en la isla. En la isla. Pero yo creo que se deberían incluir a aquellas personas que tienen una perspectiva y una experiencia internacional y que yo creo que con su esfuerzo y su capital se podría contar para lo que pudiera ser la restauración de la infraestructura del país. Y ahí agrego no solo a la diáspora, vamos a hablar de asesores y observadores internacionales, no solo, pero en parte para garantizar la transparencia del proceso, pero también para aportar de todo lo bueno que se ha aprendido en otras situaciones o sitios donde han pasado situaciones similares, ¿no? Y también para garantizar la participación de entes estilo el Banco Mundial, el BID, el Banco de Desarrollo Interamericano, en la reconstrucción del país, que va a ser todo muy necesario, ¿no? Y esto también lo digo no solo por la plata que van a traer, ¿no? Sino también para empezar ese proceso de participación y reintegración en las organizaciones mundiales. En el país ha estado ausente por muchos años. Y yo creo que hay que empezar a participar y contar y ser contado. George, volviendo a la constituyente, ¿en qué tú crees que se debería enfocar esa constituyente? Danilo, claro, esa es la pregunta, ¿no? Y la realidad, o sea, como todo cubano, todos tenemos nuestras opiniones, y yo tengo mis opiniones, pero mi rol yo no creo que es tanto decir en qué enfocarse o cómo hacerlo. Yo creo que hay gente mucho más inteligente y capacitada que debería formar parte de ese diálogo o proceso, vamos a decirlo, ¿no? Pero yo te diría que para mí lo más importante, por lo menos, es opinar un poco sobre los fundamentos en lo que se debería basar o se deberían basar estos componentes que van a conformar esta asamblea, ¿no? Y entiendo, o sea, que lo más importante es contemplar, es evaluar y aprender de todos esos modelos democráticos y más exitosos en el mundo. O sea,
tomar de lo mejor, de lo que está comprobado y mejorarlo, aprender de los demás y aplicar. Yo ahí, claro, hay puntos que yo creo que son imprescindibles y se tienen que incluir, ¿no? Primero, políticamente, la separación de los poderes entre una legislatura que esté libremente elegida por el pueblo, ¿no? Donde el pueblo pueda hablar, a través de que el pueblo pueda hablar y demostrar su voluntad. Una administración profesional que después pueda regir el país y pueda implementar toda esa legislación. Y al final, una justicia totalmente independiente que pueda interponerse ante las dudas que pueden haber. Pero yo creo que eso es muy importante y todos los modelos democráticos en el país que tienen éxito, en el mundo que tienen éxito, tienen esa separación. Hay otras cosas básicas, ¿no? El derecho a las creencias propias y las opiniones libres, ¿no? La expresión de libertad y libre movimiento, la autodeterminación política del pueblo, sin inherencias foreignas de ningún otro país. Ya lo hemos hablado, el respeto al orden público, el derecho a la propiedad privada. Ahora que hablas de la propiedad privada, eso es un tema escabroso porque siempre yo creo que hay sospechas de ambos lados, ¿no? Del estrecho. Sobre eso, ¿qué pudieras aportar específicamente en esa zona de derechos de propiedad? Mira, Danilo, gracias. Eso es muy importante. Gracias por pararme. Yo creo que es muy importante tratar con respeto los derechos de propiedad perdidas en su día y adquiridas durante los últimos 62 años. Y de ahí yo creo que tenemos mucho que aprender de los países del este, del telón de hierro que ya han pasado y en su gran mayoría han cruzado ese umbral con éxito. Y yo creo que el tema hay que hablarlo, o sea, y hay que solucionarlo. Y se ha demostrado que se puede resolver. Pero yo creo que a tu punto, y antes de entrar un poco de cómo se pudiera tratar este tema, que quede claro que yo personalmente no tengo ningún interés ni de recuperar ningún presunto activo perdido en Cuba, ni de hecho, yo diría que en gran mayoría la gente en la diáspora tampoco piensa igual. O sea, ¿y por qué? Es decir, tampoco están pensando ir a reclamar necesariamente propiedades a Cuba. No, mira, okay. Danilo, yo esto lo digo porque yo al final no sé quién va a ver esto, pero yo quiero eliminar la duda por el supuesto miedo que pueda existir dentro de la isla de que el único interés que se tiene en el exilio es ir a Cuba y reclamar lo que se ha perdido. Nada que ver, nada que ver. Pero ¿por qué yo creo que es importante hablar de todo esto, no? No se debe esconder este tema. Y en realidad, o sea, es algo mucho más importante aclarar estos temas de cara a los que pretenden invertir en nuestra isla en el futuro. ¿Por qué? Mira, yo estoy hablando, no el que dijo, no, que mi casa, no, la casa de mi abuelo. Que la casa de mi abuelo hay que dividirla en 18 personas si se va a tratar así, y eso no es práctico. Yo el ejemplo que me refiero son reclamaciones legítimas de empresas y de empresarios que en su día hicieron unas grandes inversiones en la infraestructura de nuestro país. Estilo lo que podía hacer, por ejemplo, la Compañía de Electricidad de Cuba, donde trabajaba gran parte de mi familia, ¿no? Y los activos de esa empresa que fueron incautados sin proceso legal y sin remuneración ninguna, bajo los tratados internacionales que rigen sobre estos temas, ¿no? Entonces, ¿qué seguridad? Yo me pregunto, ¿qué seguridad pudiera tener un pretendente que quisiera invertir en la infraestructura eléctrica o energética en nuestro país si no hay claridad sobre las reclamaciones que existen sobre ese legado o cualquier otro activo que se pueda haber mezclado a lo largo de los años? Esto repercute
o sea, mucho más en el futuro de lo que pudiera ser el interés de un particular en reclamar alguna herencia familiar. Yo me refiero a establecer, como decimos aquí, el framework, el marco para poder tener una economía libre, transparente y con derecho de propiedad privada en un futuro. Jorge, tú mencionaste, por ejemplo, de que algo parecido pasó en Europa del Este, después de la caída del bloque soviético. Me viene a la mente específicamente lo que pasó en Alemania, entre la Alemania democrática en nombre, que era la del Este, que era la comunista, la socialista, y entonces cuando se abrió y se cayó el muro de Berlín, y entonces, bueno, vino esa reunificación familiar y también de la nación, pero que también ellos tuvieron que cruzar un trecho muy, muy tortuoso. Me imagino que lidiando con esos mismos asuntos, incluyendo ese asunto de la propiedad privada. ¿Cómo fue que ellos, por ejemplo, en el caso de Alemania, o si quieres tocar algún otro caso, no sé si Polonia o cualquiera de los otros de ese bloque, o qué principios podemos destilar de la experiencia de ellos en cuanto al asunto de la propiedad privada para quizás usarlos en Cuba? Mira, Danilo, sí, mira, hay varios ejemplos. Yo creo que Alemania, por la riqueza que tenía la Alemania, que no se llamaba democrática, pero sí la era. O sea, ese es un caso único porque existía una potencia económica que trató ese proceso de una manera distinta, como, y te uso la República, bueno, Checa, lo que era Checoslovaquia en su día, ¿no? Que a lo mejor es un ejemplo un poco más parecido, ¿no? Donde se pudo garantizar que, por ejemplo, los ciudadanos pudieran mantener sus viviendas, que los pequeños establecimientos se pudieran mantener con sus ocupantes o sus operadores al mismo tiempo y poder tener la capacidad de remunerar a todos los antiguos propietarios a través, y esto fue en parte de privatizaciones de entes públicos, concesiones que hizo el Estado después, emisiones de bonos a largo plazo, etcétera. Y esto me consta. Una de mis hermanas estuvo viviendo en la República Checa durante ese tiempo y su marido fue el attaché comercial de la embajada británica en ese momento. Entonces, digo, me consta que se pudo hacer esa transición en el cual se pudo mantener el derecho a la vivienda y a los empresarios a tener su trabajo, su puesto y al mismo tiempo, a través de fondos establecidos a largo plazo, hacer las privatizaciones y contar con parte de esos fondos para remunerar a las personas que habían perdido cosas. En una fórmula. Claro, esto todo a la vez pues levanta una serie de preguntas e inquietudes y podemos profundizar sobre este mismo tema. Yo creo que en otra conversación en cual podemos examinar 2 o 3 de estos ejemplos, ¿no? Como han pasado en estos países. Pero sin duda se puede buscar ese equilibrio entre los derechos antiguos y dejados y los actuales, pero hay que cerrar llagas y hay que mover adelante. O sea, hay que compensar, borrar y cuenta nueva y adelante. George, ¿y por qué entonces es importante, tú crees, lidiar con esa pregunta complicada, ¿no? Ahora, y no obviarla? Mira, Danilo, el tema es, yo te sigo repitiendo, el tema es, si uno obvia la situación, uno no puede ser el avestruz, uno no puede meter la cabeza en la arena y pretender que no hay una tormenta. Si hay una tormenta, si hay una situación con cual hay que lidiar, hay que lidiarla, hay que lidiar con ella. No hay por qué eliminarla. Te toco otro tema en este momento. La realidad es que, ni lo había pensado, uno de los temas que yo creo que debería tratar la constituyente es el tema de lo que pudieran ser, y espera, un tema muy polémico y muy caliente. Pero ¿cómo se tratan
¿Cuál es el trato que se le debería dar a todos los crímenes que se han cometido por las actuales y previas jerarquías y sus títeres en el país, ¿no? O sea, uno puede obviar esa situación, pero uno tiene que darle frente y buscar una solución. O sea, mi punto personal, yo creo que se tiene que tratar en la constituyente. Y la justicia es imprescindible. Pero al mismo tiempo, y creo que somos hombres de fe los dos, yo clamo por la misericordia. Y al final la misericordia con la finalidad del bienestar del pueblo. Ahora y especialmente en el futuro. Es un balance muy difícil, ¿no? Igual con la propiedad privada, con los crímenes. Pero de nuevo, sin ceder, hay que perdonar. Hay que olvidar algunas cosas. Porque si no, no se podrá marchar hacia el futuro. Jorge, a modo de conclusión, ¿algo más que se debería contemplar? Sí, Danilo, mira, tú y yo creo que compartimos una fe y yo entiendo que aunque uno siempre debería mantener una división entre lo que son los entes políticos y los religiosos, yo creo que uno tiene que reconocer que la isla tiene una tradición judeocristiana y la constituyente se debería dejar instruir y permitir ser guiada por el Espíritu y los fundamentos morales de esa tradición. Así lo veo yo. A lo mejor eso no es popular, pero hasta en este país que pretende ser muy secular, we're one nation under God. O sea, un país bajo la consigna de Dios. Es decir que, y es un tema interesante. ¿Tú crees que entonces la iglesia en todos sus componentes, la iglesia cubana, viéndola desde un punto amplio, la iglesia cubana debería estar involucrada dando, al menos tocando un clarín moral para guiar esta constituyente o esta transición a una Cuba libre? Yo, más bien que la iglesia o las iglesias de Cuba o las sinagogas, me refiero a la tradición judeocristiana, más bien que la iglesia como una entidad, los morales, la fe, la moralidad, y el espíritu que mueve esa tradición y que mueve a la gente que sigue esas iglesias es lo que debería infiltrarse en el pensamiento, las leyes, y esto es para otro tema, tú eres más filósofo que yo, o sea, las leyes pueden ser morales o no, o sea, puede ser un código legal que tiene moralidad o no, otro tema, pero yo creo que nuestra constitución debería tener, o esa nueva constitución debería tener esa tela o esa fábrica o esa semilla basada en nuestra moralidad. Ok. Mira, George, yo creo que hemos hablado, pero había un último punto que yo sí te quería tocar, un poco más allá de eso, ¿no, Danilo? Y yo creo que es para la próxima conversación, pero te la quiero dejar ahora, ¿no? Y coño, no podemos dejar esta sesión sin hablar un poco sobre lo que se debería hacer con la economía cubana, o a lo mejor, para corregirme, no lo que se debería hacer, sino lo que deberían hacer en la isla con su economía en el futuro. Claro, ya yo te he dicho, yo creo que en eso la diáspora tiene y los asesores internacionales tienen mucho que aportar. Pero, Danilo, da lástima que en Cuba se pasa hambre, hermano. O sea, ¿cómo es un país que tiene tierra fértil, que tiene materia prima de todo mares tipo, fértiles, que tiene un mar abundante, que tiene una población educada? O sea, es una vergüenza y hay que resolver esto. O sea, no se puede dejar un país con tanto potencial acabar siendo una economía meramente turística, como todos estos otros países bananeros que tenemos en nuestro alrededor, que realmente no tienen opción porque no cuentan con todo lo que contamos nosotros. Pero eso lo podemos dejar para la próxima conversación, si te parece. Ok,
Perfecto. Jorge, gracias por el tiempo y gracias por la conversación. Y bueno, hasta la próxima. Espero que esto le pueda servir a otros también como una semilla o como un pie forzado para empezar a pensar en estas cosas, que es la parte dura una vez que, como todos queremos, venga un cambio. Establecer ese cambio y guiar ese cambio hacia una Cuba libre, democrática y próspera es más complicado. Así Así sea, que gracias Danilo a ti y que viva Cuba libre. viva Cuba libre. Hasta luego, George. Hasta luego, Hasta Jorge. luego. Bye Hasta bye. luego.